Este video lo estoy haciendo para explicar el por qué el eunuco no entendía las escrituras. Dice que el eunuco iba leyendo el libro de Isaías y no entendía quién era Jesús, porque la escritura dice de que no se les reveló a los tiempos antiguos, no se les reveló a los profetas en qué persona se iba a cumplir esas escrituras, ¿verdad? Y dice que ellos indagaron y no pudieron saber. Entonces, cuando ni siquiera había, por ejemplo, las nuevas escrituras, que serían los evangelios y todo lo que sigue de ahí, solo estaban los profetas y la ley, ¿verdad? Y bueno, los salmos. Entonces, ellos sí entendían que vendría un Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús, pero no sabían exactamente en qué persona. Sabían el tiempo y sabían exactamente hasta el año, porque los que saben escudriñar las escrituras se dan cuenta de los tiempos, ¿verdad? Los que de veras están queriendo pues saber. Entonces, dice la escritura que los que quieran sabiduría se lo pidan a Dios. Y bueno, el eunuco venía leyendo ese libro y se le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Dice, pues ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros pudiéramos decir, Felipe también estuvo en esa condición de no saber, porque cuando él no tenía el Espíritu Santo, tampoco entendía. No es de que solamente haya unas personas que entienden y otras personas que no entienden, sino que la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las escrituras, porque ¿quién se las va a explicar? ¿Quién se las va a revelar? Porque el Señor Jesús dijo que Él, el Espíritu Santo, es el que les recordaría todo lo que Él había dicho, o sea, se los iba a explicar, y les diría también lo que vendría después. No dijo que los apóstoles eran los únicos que iban a entender. No, solo van a entender los que tengan el Espíritu Santo. Y también les da poder para poder vencer. Es como Pedro era apóstol y todo, pero no tenía el Espíritu Santo, entonces él tenía miedo de decir que pues que era del Señor Jesús, que era un seguidor de él. Tenía temor de declarar, ¿verdad? Porque tenía miedo pues a morir, ¿verdad? Entonces cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue que ellos recibieron el poder para poder declarar las cosas de Dios por medio del Espíritu. Entonces, después de que el Espíritu Santo vino a ellos y hizo morada en ellos, ellos ya podían entender las escrituras, podían explicarlas a otros. Y por eso es que ellos hicieron discípulos, para que esos discípulos también tuvieran el Espíritu Santo. Ellos les transmitían al Espíritu a los que les adoctrinaban, a los discípulos, y les transmitían el Espíritu. Y eran igualitos a ellos, porque no hay diferencia entre un discípulo y su maestro, porque le enseña exactamente igual y le transmite el Espíritu, que es el que enseña a la persona. Entonces, es lo mismo que pasó con Pablo. Pablo le dijo al Señor Jesús, ¿qué debo de hacer? ¿Qué haré? Dijo, sube a Jerusalén y allí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Y qué fue lo que le dijeron? A él le transmitió un discípulo de los apóstoles, le transmitió el Espíritu, porque ese discípulo podía hablar con el Espíritu Santo. Entonces ya también le transmitió el Espíritu
a Pablo, y ya Pablo también le transmitió el Espíritu a Tito, a Timoteo, y también ellos podían transmitirlo y podían adoctrinar a otras personas. Entonces ya cuando la persona tiene el Espíritu Santo, entonces ya el Espíritu Santo le da revelación de la palabra, porque todo lo que enseñaba Pablo era conforme a la palabra escrita por los profetas, porque los profetas y la ley fueron hasta Juan. Entonces de allí nadie puede estar aumentando cosas ni disminuyendo, porque si digamos estamos aumentando cosas, entonces no vamos a poder entender las escrituras. Si nosotros decimos que Pablo era apóstol enviado por el Cordero, entonces ya estamos poniendo un apóstol más de los 12. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos de mirar quién envió a los apóstoles los 12, los envió el Señor Jesús. ¿Quién envió a Pablo y Bernabé? Lo envió el Espíritu. Dice, ellos enviados por el Espíritu descendieron a Cesarea, creo, y se embarcaron para otros lados, pero ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos estar revolviendo, porque ahorita entonces van a salir apóstoles enseñando tonteras y diciendo de que nadie que no hay una base bíblica. Y nosotros tenemos una base. Si el Señor Jesús dijo una cosa, no podemos estar diciendo otra, ¿verdad? Entonces, si digamos los apóstoles que fueron adoctrinados por el Señor enseñaron algo, nosotros no podemos estarlos desmintiendo, ¿verdad? Entonces, ahorita hay muchas contradicciones porque hay mucha gente siguiendo hombres. Pero para nada se les ocurre estar leyendo con una mente abierta y sujeta al Espíritu para entender bien, ¿verdad? Y por eso es de que les tuercen las escrituras en su cara. Entonces dicen, ustedes no pueden entender las escrituras. Entonces pregúntense, ¿por qué no podemos entender las escrituras? Porque el eunuco no las podía entender. Sí, pero ¿por qué el eunuco no las podía entender? ¿Verdad? La clave es el Espíritu Santo. La clave de todo. Cuando Felipe le transmitió el Espíritu al eunuco, lo bautizó en el Espíritu. Y el eunuco se fue gozoso con el gozo del Espíritu, no un gozo ficticio. No. Él ya iba con el Espíritu Santo, porque él preguntaba quién era Jesús. Y se le dio la respuesta a quién era Jesús. Al creer, el Espíritu Santo viene a morar en él, para poder enseñarle todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo no nada más le enseña a unas y otros no, les enseña parejo. Porque entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros reconocer los falsos si no entendiéramos las escrituras? Estuviéramos entonces nosotros a merced de quien sea que nos venga y nos lave el cerebro. Tenemos que ser lisos y tenemos que ser bien inteligentes. Si te dicen, ay, porque eres igual que el eunuco, ¿por qué vas a ser igual que el eunuco? Si tienes el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a redarguir, te va a dar dones, te va a dar don de discernimiento de espíritu. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Entonces, si tú tienes un espíritu que estás confesando otro nombre, no es el espíritu correcto. Porque el espíritu correcto confiesas a Jesús. No vas a estar confesando un ser humano pecador, ni otros nombres, ¿verdad? Si tu mente está contaminada con nombres extraños, sácalos de tu mente y mete el nombre del Señor Jesús, que el nombre del Señor Jesús es el mismo de Yahweh, nada más es una traducción al español. Entonces tienes que estar bien inteligente. Nunca te creas de que no puedes entender las escrituras, porque si dices no puedes entender las escrituras, entonces vas a estar dando por hecho lo que Satanás te diga por boca de sus profetas, porque él también tiene profetas de Satanás, de Baal. Entonces eso es mentira de que no puedes entender las escrituras, porque por medio del Espíritu es que los puedes entender. Y si tú quieres examinarte qué espíritu tienes,
Entonces tú fíjate qué nombre estás pronunciando con tu boca. Porque dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, nadie más, solo Jesús, entonces vas a creer en tu corazón que fue resucitado. Entonces tú estás salvo. Tú estás salvo porque el Espíritu Santo te va a enseñar a vivir una vida correcta, al respeto. Y te va a enseñar a reconocer las cosas que están mal. Voy a estar explicando diferentes textos que el mundo está torciendo para tener a la gente endiosada con la creación del Señor Jesús.